a esta clase, ¿no? Donde vamos a hacer una pequeña síntesis de algunos de los temas que hemos hecho anteriormente. De acuerdo con el sílabus que lo voy a mostrar al final, nos quedan 3 clases, ¿no? De las cuales una clase es para el examen final, una clase es para el examen sustitutorio y otra clase es para el examen de aplazado, ¿no? Con lo cual eso significa que, salvo que me he equivocado, todos nos podemos equivocar, el día de hoy estaríamos haciendo, o estamos haciendo, la última clase teórica del curso, ¿no? Entonces vamos a cerrar la última vez que seguramente, aparte del examen, que nos vamos a reunir todos, ¿no? Yo he visto que ha habido bastante ausentismo en las últimas clases, ¿no? Bueno, los que estén presentes, bueno, seguramente compartirán el video con los demás, ¿no? Pero creo que siempre la comunicación directa es muy importante para todos. Entonces vamos a dar inicio a esta última clase, ¿no? En donde vamos a tocar el tema de alveolitis húmeda y las complicaciones tardías de la alveolitis húmeda, ¿no? Ustedes saben que la alveolitis húmeda es una de las complicaciones más frecuentes después de cualquier extracción dentaria, ¿no? Si hablamos de los dientes retenidos, es mucho más frecuente, y las, y las consecuencias que pueden ocurrir cuando lo que puede suceder cuando nos encontramos frente a una alveolitis seca o húmeda, perdón, luego de la extracción de un diente retenido es mucho más grave porque el tejido está expuesto, la herida está abierta, ¿no? Y las bacterias directamente van a infectar la cavidad o el lecho quirúrgico, ¿no? Eso se llama una infección a foco contiguo, que es una de las más agresivas en general, ¿no? Pero ¿dónde empieza este tema de la alveolitis húmeda? La alveolitis húmeda es diferente a la alveolitis seca, ¿no? La alveolitis seca o alveolitis seca dolorosa es aquella en la cual el coágulo se desprende, ¿no? Ahí no hay infección. Hay un proceso, un mecanismo, un fenómeno de fibrinolisis del coágulo, es totalmente un cuadro totalmente aséptico, y simplemente ese desprendimiento del coágulo en la alveolitis seca ocasiona un gran dolor en el paciente. Pero en la alveolitis húmeda es diferente. En la alveolitis húmeda sí hay coágulo, pero el coágulo está putrefacto, ¿no? Bueno, en realidad no hay un coágulo incompleto, ¿no? Porque el coágulo está formado o se compone de 2 elementos, el tapón plaquetario y la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación, ¿no? Cuando el tapón plaquetario se une a la fibrina, forman una masa compacta laxa, ¿no? Y que se acompaña también de algunos eritrocitos y células muertas, y constituyen lo que nosotros macroscópicamente conocemos con el nombre de coágulo. Pero hay situaciones en las cuales el coágulo no se conforma, ¿no? No adecuadamente. Primero porque en algunos casos el tapón plaquetario no se forma bien debido a que el paciente ingiere antiagregantes plaquetarios. Y de otro lado el tapón plaquetario puede ser bueno, pero la fibrina, que es consecuencia de la cascada de la coagulación, tampoco se produce adecuadamente porque el paciente toma heparina o warfarina o cualquiera de las sustancias llamadas sustancias antitrombóticas. De tal manera que por uno u otro mecanismo es necesario que ambos, tanto ¿cómo se llama? El tapón plaquetario como la fibrina, de la que viene de la cascada de la coagulación, se produzcan de manera correcta. Pero hay situaciones clínicas, ¿no? Y situaciones clínicas en las cuales tampoco, que la cascada de la coagulación se ve interferida. Una de ellas, ¿no? Una de ellas es la infección masiva, ¿no? Una infección localmente o sistémicamente muy agresiva, que puede dar lugar a que en lugar de formarse coágulos, ¿no? Que se produzca todo el cuadro de la formación del coágulo del tapón plaquetario hasta la formación de fibrina de la cascada de la coagulación, se ve afectada principalmente aquella que tiene que ver con la cascada de la coagulación, ¿no? Y lo que se comienza a producir en el torrente sanguíneo son una serie de trombos, mayor cantidad de trombos, lo que se llama una trombosis, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿no? Como una parte de la fisiopatología del COVID-19. Ahí hemos entendido realmente lo que significa una infección severa. Esto ya lo sabíamos hace muchas décadas, ¿no? Desde que cuando ocurría una septicemia se produce lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, es decir, se forman trombos que terminan taponando algunos vasos sanguíneos periféricos pequeños y producen necrosis, ¿no?
y pueden llegar a producir la muerte del paciente, porque se produce sobre la trombosis, es decir, sobre la obstrucción de los vasos sanguíneos, se añade una putrefacción por una infección severa, una infección masiva de los tejidos, ¿no? En el mismo contexto, ¿no?, en el COVID-19, lo que ocurre es que precisamente en una de las etapas se produce un mecanismo similar, ¿no? O sea, la proliferación, por lo menos en las primeras variantes de COVID, ¿no? Las últimas ya no es tanto, pero se producía la septicemia o la sepsis severa a nivel del pulmón, producía una trombosis, ¿no?, que era la que generalmente llevaba a la muerte del paciente, ¿no? Ustedes recordarán, haciendo rápidamente un poco de historia, que al inicio la OMS recomendaba que todos los pacientes que morían por COVID debían ser incinerados y que ni siquiera se les debían velar, ¿no? Mucho menos pasar por una autopsia. Bueno, un grupo de italianos desobedeció esta recomendación de la OMS, le hizo la biopsia a 40 o 50 pacientes que habían fallecido de COVID-19, y encontraron que el paciente no había muerto por COVID-19 por sí mismo, sino por una trombosis, y ahí cambió todo el esquema. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros, ¿no?, con la alveolitis húmeda? Este es un trabajo de investigación desde el año 2017, ¿no?, un trabajo de revisión, o mejor dicho, donde están recapitulando, sí, 2017, donde están haciendo una recopilación de otros artículos, una revisión bibliográfica, sobre la sepsis severa que induce a coagulopatía, es decir, que produce trombosis, ¿no? Y se estaban refiriendo en este caso al COVID-19. Lo que sucede también en la alveolitis húmeda, ojo, es que el coágulo se putrefacta por una sepsis severa, solo que esta sepsis está localizada dentro del alveolo dentario. Y esa sepsis severa impide que se produzca la cascada de la coagulación, es decir, no se forma la fibrina. Por tanto, solamente existe el tapón plaquetario y parcialmente la formación de fibrina, porque está alterada, ¿no?, en general, debido a la sepsis severa. Por eso es que macroscópicamente en la alveolitis húmeda vamos a ver un coágulo, entre comillas, ¿no? Pero es un coágulo de color negro, en el cual el paciente sigue sangrando a pesar de tener un coágulo. Entonces uno dice, ¿pero por qué está sangrando si tiene coágulo? Es porque no es un coágulo, es un coágulo incompleto, el cual está produciendo el cual se ha producido por una sepsis severa, y que también a eso se le va a añadir una trombosis. Solamente que va a ser una trombosis localizada, ¿en dónde? ¿Cómo se llama? En el hueso medular, ¿no? Y al producir una trombosis en el hueso medular, va a inducir a que los tejidos se necrosen y sobre eso se agregue una sobreinfección, ¿no? Por eso que en el caso de la alveolitis húmeda es bastante frecuente, bastante común que se desarrolle cuadros infecciosos muy severos, ¿no?, como la angina de Ludwig, que se llamaba antes al flemón hiperséptico del piso de la boca, episodios o casos de osteomielitis crónica, osteomielitis aguda, y también fractura patológica derivada de la destrucción del hueso por la osteomielitis. Y ahora vamos a ver algunos casos. Y se lo cuento porque ya ustedes, después de despedirse de este curso, que yo estoy seguro todos se van a despedir, van a ser colegas y tenemos que estar al tanto de estos conceptos, ¿no? Entonces, cuando aparece en la literatura el uso de anticoagulantes, ¿no?, para el tratamiento del COVID, volviendo nuevamente al COVID, mucha gente se escandalizó, decían, ¿cómo le van a dar anticoagulantes? El objetivo era revertir el efecto el efecto de la trombosis que producía la sepsis severa. Entonces, lo mismo, pero en chiquito, se produce en el alveolo dentario, ¿no? Y cuando ocurre eso se llama alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda es una infección, ¿no?, severa del coágulo, pero es una infección local, ¿no?, restringida, limitada al alveolo dentario. En estos casos, cuando nosotros hacemos el curetaje, por el tratamiento es el curetaje, no es darle agentes hemostáticos, no es darle coagulantes. El tratamiento es aplicar anestesia, limpiar el coágulo y permitir que se forme un nuevo coágulo. Y este coágulo que hemos retirado, como vemos ahí en la fotografía, en la imagen, este coágulo que hemos retirado es de color negro, es decir, putrefacto, y si tienen la posibilidad de olerlo a cierta distancia con mucho cuidado, van a notar que el olor es fétido, ¿no?, producto de una infección muchas veces anaerobia. Entonces, en el caso de la alveolitis húmeda, estamos hablando de una infección severa, pero todavía focalizada en el alveolo dentario. Tenemos tiempo, ¿no?, tenemos tiempo para poder hacer la limpieza oportuna del alveolo dentario.
La alveolitis húmeda tiene varias presentaciones clínicas, tiene 3 presentaciones clínicas, es decir, la misma enfermedad, pero tiene 3 modos de presentarse. En una es un coágulo sangrante. ¿Qué significa esto? Que el paciente, al paciente le hemos hecho la extracción, puede ser una extracción simple o una extracción compleja, pero sigue sangrando, ¿no? El paciente dice, ya mordí la gasa, doctor, sigue sangrando. Pasan los minutos, pasan los horas y sigue sangrando, y sigue sangrando, y sigue sangrando. No, es un hilo de sangre. La causa más frecuente de sangrado post-extracción es la alveolitis húmeda. Por eso que yo no comprendo hasta ahora por qué en muchos centros académicos recomiendan o hacen demasiado énfasis en el uso de agentes hemostáticos, ¿no? Cuando hay una hemorragia post-extracción. La principal causa de hemorragia post-extracción, como repito, es la alveolitis húmeda. Y aquí entonces, una vez retiramos el coágulo sale de color negro putrefacto. Este es el caso de Gerardo, se le ha hecho una extracción dentaria, una tercera molar retenida, no está muy hinchado, pero tuvo una alveolitis húmeda, se tuvo que curetear, tardó muchos días en cerrar la herida, miren los 30 días todavía no cerró la herida, y esto es porque precisamente hubo un problema infeccioso, ¿no? Esta chica, esta señorita Karina, se le extrajo un canino del paladar, se hizo con todas las medidas de asepsia y antisepsia. En aquel entonces, caso antiguo, usábamos la famosa férula, la férula de contención palatina, ¿no? Ahora ya no la usamos. Y después de unos días, la paciente volvió a la consulta para hacer un control a los 14 días, ¿no? Demasiado también, porque el dolor seguía y había un coágulo negro de color putrefacto que seguía sangrando, ¿no? Esa es una alveolitis húmeda, ¿no? Es la primera forma de presentación. Pero al momento de retirar el coágulo es igualito, es negro, es putrefacto, es maloliente, ¿no? Y después ya tuvimos que hacer el manejo de la cavidad infectada con el uso de gasas, ¿no? Como si fuera una alveolitis seca, una cavidad seca para evitar que nuevamente se forme un coágulo totalmente infectado, ¿no? Puede tardar más días o menos días, ese es relativo, ¿no? Acá vemos otro caso donde después empezó la extracción así, con José, ¿no? Luego se le fracturó al colega, derivaron al paciente, nos enviaron al paciente para la extracción, acá está el ápice que se retiró, y el coágulo que se retiró era de color negro, ¿no? Es decir, el coágulo estaba infectado, una alveolitis húmeda también. Este es Paul, el paciente a quien se le extrajo un tercer molar inferior, pasaron 10 días y seguía hinchado, seguía con molestias, tenía un poco de fiebre, había infección, ¿no? Y ustedes saben, cuando hay fiebre y dolor persistente después de 4 o 5 días en una herida postoperatoria, estamos frente a una infección. Le puse anestesia, le hice el curetaje y salió el coágulo de color negro, ¿no? El paciente también mencionaba que había un pequeño sangrado por la boca, ¿no? Que era pequeño, pero que de todas maneras, después de 10 días ya pues no es normal, ¿no? Y bueno, el paciente había desarrollado también un hematoma que se extendió hasta la región cervical, o sea, el cuello, y también a la región anterior del pecho, ¿no? O sea, hacia el tórax anterior. Después hay otra forma de presentación de la alveolitis húmeda, estamos hablando de la misma enfermedad, de la misma patología. Y yo le he llamado el hipercoágulo. ¿Qué es el hipercoágulo? Es que el paciente viene con la boca, abre la boca y encontramos un coágulo que sobresale por fuera del alveolo dental, un coágulo inmenso, un hipercoágulo, un coágulo grandazo. Y uno dice, y este coágulo grandazo se acompaña de sangrado también, ¿no? Porque no se produce la coagulación, porque la cascada de la coagulación está alterada por la sepsis severa. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es simple y llanamente aplicar anestesia, curetear y darle antibióticos. Ese es todo el tratamiento. Nada de medicarlo y vente en 2 días que vas a mejorar. No, eso no va a mejorar ni en 2 días, ni en 10 días, ni en 20 días, ¿no? Con la medicación. Tenemos que hacer la limpieza quirúrgica. ¿Ven? Bueno, este es un coagulito chiquito, pero se ve que el coágulo está sobresaliendo por fuera de la herida y el coágulo es color negro, ¿no? Y el paciente manifiesta que siente dolor en la zona alrededor del alveolo dentario, ¿no? Este es Nadine, ¿no? Él hizo la extracción, creo, de 2 caninos palatinos, si mal no sé. Y miren con lo que vino Nadine después de unos 3 días, 4 días aproximadamente, ¿no? Vemos la mamá manifestaba de que había tenido un poco de sangrado, pero que no le había dado importancia, que pensaba que era normal. Le digo, lo hubiera traído pues inmediatamente, ¿no? Pero vemos el efecto de la alveolitis húmeda también en este caso. Esta es una alveolitis húmeda. Tratamiento, tuve que retirarle todos los puntos de sutura, retirar todo el coágulo, nuevamente suturar el tejido y que empezara a cicatrizar nuevamente desde cero, ¿no?
Ahí ya le habíamos colocado un injerto de hueso, todo se perdió, tuve que retirar los fragmentos de hueso, el coágulo totalmente contaminado, infectado, todo se perdió, ¿no? Se le dio también su medicación antibiótica, penicilina, y eso fue todo, ¿no? Este es otro paciente, le pongo guapo, es un paciente cuando enseñaba en la Universidad de las Peruanas, donde se ve también que como una complicación después de la extracción del tercer molar, la formación o la presencia de un coágulo grandazo, ¿no? Y de aspecto negruzco, ¿no? Maloliente, característico de una alveolitis húmeda. Y ya en estos casos no hay que tener el miedo, ¿no?, de decirle al paciente se ha infectado, pues no, eso no es culpa de nadie. Lo que hay que hacer es inmediatamente, ojo, inmediatamente realizar el curetaje de la zona, ¿no? Este es otro paciente, vemos por la parte vestibular y por la parte oclusal, dos problemas diferentes. Por la parte oclusal vemos el coágulo negro característico y por la parte vestibular una necrosis del tejido blando, una necrosis del colgajo, ¿no? El tratamiento es el curetaje inmediato, ¿no?, bajo anestesia, lógicamente, y acompañado de un tratamiento antibiótico por varios días. En este caso, ya este otro paciente tuvo un hinchazón, un dolor, hubo al principio un poco de sangrado, pero finalmente hubo pus, ¿no? Le dimos los antibióticos, bajamos el cuadro, limpiamos la herida y también solo de esa manera se eliminó la infección, ¿no? Este es Andrea, hizo un hematoma expansivo después de la cirugía, un moretón grandazo. Y miren, a pesar que han pasado 4 días, los contornos de la herida todavía aparecen con rastros de sangre fresca. Quiere decir que ha seguido sangrando en los últimos días. Esto también, ¿no?, contribuye en este coágulo de color negro, esto contribuye a la putrefacción del coágulo y a que la infección continúe, ¿no? Me acuerdo, una momento chiquita, que mi paciente también, no he puesto el nombre. Le dice, la extracción se produjo un hematoma facial tremendo y se acompañó de una hinchazón, ¿no? Y por dentro había un poco de sangrado, es decir, una alveolitis húmeda acompañada de un hematoma expansivo. El diente salió por completo, nadie va a decir que no, pero la complicación fue una alveolitis. Y la tercera forma de alveolitis húmeda es lo que llamamos una cicatrización tórpida, ¿no? Tórpida viene de torpe, ¿no? Quiere decir que la cicatrización no va a la misma velocidad que un tejido normal, ¿no? Es decir, la encía no va a cicatrizar a los 7 días, el alveolo dentario que debía formar epitelio, pues en 20 días, todavía sigue abierto, se demora demasiado en cicatrizar, y a pesar que han pasado varias semanas, el paciente no tiene dolor espontáneo, pero sí tiene un dolor exquisito cuando uno toca la herida, todavía me duele, ¿no? Esa es una alveolitis húmeda, pero digamos de la variante cicatrización torpe. Este señor, por ejemplo, un colega, ¿no?, un doctor, que tenía una herida de ese tipo, ¿no? Una herida que no cicatrizaba 2 semanas, 3 semanas. Entonces él pensaba ya que era cáncer. Ahí está la fotografía cercana del lado derecho y del lado izquierdo. Lo que había ocurrido es que el diente le habían extraído por una enfermedad periodontal, ¿no? Y la infección seguramente había sobrepasado la respuesta inmunológica del paciente, o quizá también la respuesta del antibiótico. De hecho, es que se instaló una infección, pero aquí no hay el coágulo negro, ¿no? Simplemente cuando yo lo tocaba le dolía, ¿no? Siempre acuerdas de esto, cuando le duele es una infección o es un traumatismo. En este caso no es un traumatismo, es una infección, ¿no? Y cuando no le duele ya hay que pensar otras cosas. Por eso hay que evaluar siempre al paciente. Le hizo un curetaje de ambos sitios, está en la radiografía, ¿no?, donde se ve un hueso rarefacto porque el paciente había perdido los dientes por enfermedad periodontal. Se suturó y se acabó el problema, ¿no? Entonces, se cureteó, mejor dicho, y después se suturó, ¿no? Porque tenemos que hacer curetaje de todas maneras. El tratamiento de cualquiera de las formas de alveolitis húmeda, ¿cuál es? Es simple y llanamente el curetaje y la administración de antibióticos, ¿no? Acá otro caso de cicatrización tórpida, en este caso me lo compartió un doctor Juan, no me acuerdo su apellido, no me gusta poner apellidos, me hizo una consulta desde México, ¿no? Un colega de México me dijo, doctor, yo siempre lo veo activo en las redes sociales, dígame usted qué cosa puede ser esto, porque mi paciente le ha hecho una extracción, han pasado varios días y todavía le duele, habían pasado como 8 o 10 días. Es una alveolitis húmeda. Si hay coágulo, es una alveolitis húmeda. Pero ¿por qué no sangra? ¿Por qué no hay coágulo negro? Porque es una cicatrización tórpida, ¿no? El paciente sigue teniendo dolor espontáneo a veces o a la palpación en la zona quirúrgica, aún cuando han transcurrido más de 7 días, ¿no? Entonces también es una forma de alveolitis húmeda, sí. ¿Qué complicaciones puede haber si no solucionamos la alveolitis seca, húmeda, ¿no? La alveolitis húmeda es una complicación, pero ahí no termina la complicación.
Cuando decimos, ¿cuál es la complicación? Bueno, es compromiso pulpar, necrosis pulpar, ya, endodoncia, ahí terminó el tratamiento, ahí terminó la complicación, ¿no? Pero aquí no, la complicación de la alveolitis húmeda no termina ahí. En el caso de la alveolitis seca, donde no hay coágulo, le pongamos o no le pongamos algo al alveolo, ese tejido por sí mismo va a rellenar el alveolo. Es decir, después de la complicación de alveolitis seca, no hay otra complicación, no existe otra complicación. Pero en el caso de la alveolitis húmeda sí es diferente, porque después de la alveolitis húmeda, que es una complicación, se pueden presentar o pueden desarrollarse complicaciones mucho más graves, ¿no? que la misma alveolitis húmeda. Y este cuadro, ese algoritmo, ya lo he mostrado varias veces, es la estructura básica de dos cosas importantes para mí, ¿no? Primero, la estructura básica de nuestro curso. Ustedes se dan cuenta que durante todo el año, ¿no?, hemos desarrollado cada uno de los temas desde el punto de vista clínico y después relacionándolo con el aspecto quirúrgico, ¿no? Y después volviendo siempre al aspecto clínico, porque el manejo posoperatorio de cualquier paciente es manejo clínico, ¿no?, de todas maneras. Y también, por otro lado, ha sido, gracias al esfuerzo, al trabajo que he estado haciendo durante años con los alumnos de la universidad, esta es la estructura del libro, ¿no?, que tuve la suerte, la oportunidad de publicar hace pocas semanas, ¿no? Entonces, se ha validado esta forma de enseñanza por una manera muy simple, muy sencilla de entender las cosas y de simplificar, porque en estos tiempos no estamos para complicarnos, ¿no? Ya recordemos que también esto lo he mostrado anteriormente, cuáles son las características de cada una de las lesiones y de los grupos de enfermedades, perdón, según su naturaleza, y en el caso de la alveolitis húmeda se trata evidentemente de una infección. Acabamos de ver el caso de Joaquín, el 8 de febrero se hizo la extracción, ¿no? Hasta la extracción dentaria, se dividió la pieza en dos y se hizo la extracción, ¿no? Fueron pasando algunas semanas, se complicó la cosa, hubo una alveolitis húmeda, sin embargo, durante el día 26, del 8 al 26, pasó 15 días, cuando la cosa no va bien, después de haberle hecho el curetaje, lo que hago es indicarle una radiografía, ¿no?, sea periapical o panorámica. Ustedes saben que cuando uno realiza una extracción dentaria, el hueso va cicatrizando durante un mes, se forma el hueso, evidentemente, pero la remodelación completa puede tomarle 4, 5 a 6 meses, incluso un poco más, ¿no? Y como nos damos cuenta que el hueso se está remodelando adecuadamente. ¿Por qué? Porque el contorno del alveolo dentario va desapareciendo progresivamente, ¿no?, hasta que finalmente a los 6 meses, sí o sí, desaparece, ¿no? Entonces, ese es un parámetro importante también desde el punto de vista, en este caso, ya no clínico, sino radiográfico. Si yo veo un paciente con una infección posoperatoria, yo digo, ¿será una alveolitis húmeda o será ya una osteomielitis? ¿Cómo la diferencio, no? Claro, en la literatura ustedes habrán aprendido en el curso de medicina bucal que que la osteomielitis se caracteriza por ser una enfermedad infecciosa del hueso medular, que es radiolúcido, que tiene lesiones en formas acabocados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es cuando está en estadios avanzados, ¿no? Cuando decimos ya es demasiado tarde para manejarlo ambulatoriamente, ¿no? Pues no podemos llegar a una osteomielitis después de una extracción dentaria. No debería ser así, pero se da, ¿no? Y eso es porque uno de los signos, ¿no?, evidentes de inicio de un proceso osteomielítico es la desaparición o el borramiento de ese alveolo dentario antes de los 6 meses. ¿Qué estoy diciendo? Que si el paciente está con una infección postquirúrgica, le hemos hecho la extracción de un tercer molar, hay una infección, hay una sepsis, el paciente tiene un dolor intenso y le tomamos una radiografía, que no una infección que no sea los antibióticos, le tomamos una radiografía, han pasado 2 meses y se ha borrado por completo el alveolo dentario. Eso puede ser una osteomielitis, ¿no? Pero si en caso han pasado 2 meses o de repente más, pero el alveolo dentario está intacto, posiblemente sea simplemente una alveolitis húmeda mal curada, maltratada, o no correctamente tratada. Eso es importante, por eso que expongo la radiografía panorámica del 26 de marzo, donde se ve de manera nítida el contorno del alveolo dentario, ¿no? Entonces lo que se hizo con Joaquín fue aplicar anestesia, hacer una limpieza completa del alveolo, suturar, y me gusta esa cuestión ya de técnica, la puedo suturar por completo, o me gusta colocar una gasa iodoformada, ¿no? Porque el iodoformo es una sustancia antiséptica muy intensa, muy fuerte. De manera que la infección esté controlada no solamente por los antibióticos y por la limpieza del alveolo, sino porque tópicamente hemos colocado un cemento con esta sustancia. Este es el caso de Karina, ¿no? Karina ya vino referida de otro consultorio, la radiografía de arriba de mes de junio
es la original, la de abajo, miren, está con brackets, ¿no? Y tiene ausencia de las molares inferiores. ¿Qué pasó con Karina? En el mes de agosto, bueno, casi todo el tiempo, según refería la paciente, después de la extracción de la pieza número 3.8, la molar izquierda, la paciente manifestaba que seguía teniendo dolor, molestia, ¿no? Entonces, su doctor lo que hizo fue medicar con antibióticos, y medicar con antibióticos, y medicar con antibióticos, ¿no? Hasta que vio que la herida en la boca cerró. Una vez que le herida en boca cerró, dijo, está muy bien, vamos a ponerte toda la aparatología ortodóntica. Estaba más preocupado el doctor por la ortodoncia que por la cicatrización de la herida, ¿no? No utilizó el concepto de dar de alta al paciente. El hecho es que después de, sería julio, agosto, 2 meses, ¿no? La paciente apareció en el consultorio de la doctora casi con una pústula, o sea, a punto de fistulizar por la cara. ¿Listo? Asustada la paciente, más asustada la doctora, ¿no? Porque imagínense ir al odontólogo por una extracción dental y terminar con una herida, una cicatriz en la piel, es horrible. Entonces aquí yo le planteé a la paciente, ¿no?, que era necesario hacer un drenaje externo. Pero me dice, doctor, me van a cortar, imagínense el escándalo que iba a haber, ¿no? Pero yo expliqué bonito, a duras penas me entendió, pero igual colaboró, se le hizo el drenaje por vía externa y le puse un dren de GB que se lo fui cambiando varios días, ¿no? Hasta que le puse un parche espectacular como para que tomara en serio lo que estábamos haciendo, porque le di chiquito. Después de 2 días, 3 días de cambiar todos los días el parche y el dren, la infección cesó, continuó con su medicamento 10 días más, y felizmente la herida cerró y todo quedó ahí, ¿no? Pero voy a retroceder a la imagen anterior para recalcar lo que les había dicho hace unos segundos, ¿no? Si vemos la radiografía panorámica de abajo, la del mes de agosto, en el caso de Karina, todavía se ve los contornos radiopacos del alvéolo dentario, ¿no? Entonces, eso me da cierta seguridad, nunca al 100%, pero me da cierta certeza que ahí todavía no se ha instalado una osteomielitis, solamente es una infección de los tejidos blandos, ¿no?, en este caso. ¿Por qué? Porque una complicación de una alveolitis húmeda. ¿Por qué? Porque al darse antibióticos y provocar el cierre de la herida en la boca, la infección continuaba y tenía que buscar otra vía de drenaje, la más sencilla, la más fácil para el organismo, era a través de la piel. Entonces, cuando le quité el drain y todo, y al final se aplanó la cicatriz y no quedó absolutamente nada. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros damos un tratamiento oportuno. Bueno, acá no fue tan oportuno porque se demoraron 2 meses. Entonces, debieron haber hecho un curetaje inmediatamente después de haber visto la infección, ¿no? Pero no la vieron. Este es el caso de Camila, ¿no? Camila es una señorita de 19 años, le extrajeron las 2 molares, ¿no? Su problema en el caso de ella, si mal no recuerdo, fue en el lado derecho. Miren la forma del alvéolo de Karina, está intacto, ¿no? Está intacto realmente. Habían pasado también casi como 2 meses, ¿no? Y apareció también con una fístula, que es otra paciente. Como vemos en la radiografía, en el lado derecho, el alvéolo dental está perfectamente delineado. Quiere decir que esto es una extensión, una infección de los tejidos blandos, es un flemo que es una consecuencia, en este caso, posterior o una complicación de la alveolitis húmeda, pero todavía no podemos decir que haya osteomielitis, ¿no? Igual se le drenó, miren todo lo que drenó abajo, todo el pus, se hizo una limpieza profunda, se le hizo después un curetaje, y se le fue cambiando el parche durante 7 días, todos los días, ¿no? Hasta que finalmente un día, el 7º día, cesó la secreción y le hice una plastía, un curetaje y una plastía, ¿no? Y al final la herida quedó bastante simpática, ¿no? No hubo osteomielitis aquí, hubo una fístula. Disculpen que la imagen esté pixelada, así me la compartieron, ¿no? Es el caso de una paciente a quien le hicieron la extracción de la pieza número 3.8. Y aquí la paciente, después de la cirugía, se fue de viaje, ¿no? La doctora también, o su doctor también dijo, ándate nomás, no te preocupes, chao, cualquier cosa me avisas. Claro, ya cobró, esa es la verdad, ¿no? No le preocupa a su paciente, pero tenemos que darle de alta al paciente. Y entonces lo que ha sucedido aquí es que después de 3 meses más o menos, el paciente le llama a la doctora y dice, doctora, ¿sabe qué? En la mañana me ha pasado algo curioso, dice, ni siquiera amargándose. Algo curioso, un varón era, doctora, le ha pasado algo curioso. He abierto mucho la boca y he sentido un crujido en este lado donde usted me hizo la extracción. Y siento algo que se mueve, dijo. A ver, vente, tómate la panorámica. Me compartió la panorámica. Y después de 3 meses yo no veo alvéolo dentario, no uno. Más bien hay una imagen radiolucia inmensa, que es una osteomielitis, hay un fragmento de hueso libre acá, a pesar de la limitación de la radiografía.
Y si se dan cuenta ustedes, hacia acá abajo, es fácilmente para ustedes identificar un trazo de fractura, ¿no? Se ha producido una fractura patológica de la mandíbula por una osteomielitis. ¿Y de dónde vino la osteomielitis? Fue una complicación tardía o una complicación no resuelta de una alveolitis húmeda en su oportunidad. Si lo hubieran detectado a tiempo y hubieran hecho el curetaje a tiempo, no habrían ocurrido esas cosas, ¿no? Este es otro paciente. Vamos a ver ahora casos de osteomielitis más franca, ¿no? Este es el caso de Dina, este paciente también es varón, ¿no? Fíjense ustedes, le hicieron la extracción de la pieza 3.8, el cirujano más lo va a hacer es un cirujano delivery, ¿no? Yo le digo así delivery en broma, porque así como el delivery van, operan al consultorio y luego se van, ¿no? Y después ya no regresan, ¿no? Porque como les pagan tan poco, ¿no? Realmente no regresan y acuerdan que el doctor que administra la clínica o el consultorio le va a hacer los seguimientos posteriores para no pagarle al, ¿cómo se llama?, al cirujano, ¿no? Entonces, quien evalúa al paciente posiblemente no es el cirujano que lo operó, sino el dentista, el de práctica general que está en el consultorio. Bueno, él no la vio, dejó pasar las cosas, el paciente estaba infectado, ya, tómate una pastilla, tómate un antiinflamatorio, tómate un antibiótico, y así pasaron los 2 meses, ¿no? A los 2 meses el paciente viene con la cara tremendamente hinchada, no podía abrir la boca, y sentía que algo se le movía también, ¿no? Entonces, en este caso, me pasan la panorámica y digo, esto es una osteomielitis, ¿no? Es una osteomielitis y también una fractura incompleta, ¿no? Se ve que hay un trazo, una línea negra acá, a lo largo de la parte media del alveolo, digamos, que donde estaba el alveolo delante en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurrió la osteomielitis y la fractura patológica? Una después de otra. Debido a que la alveolitis húmeda no fue diagnosticada a tiempo, y como no fue diagnosticada a tiempo, tampoco fue tratada a tiempo. Entonces, una alveolitis húmeda puede terminar en una osteomielitis o puede terminar también en una fractura patológica. Una vista cercana para que vean la osteomielitis. Esto no es un diente que han dejado, son restos de hueso que comienzan a perderse, ¿no? Son producto de la necrosis, ¿no? Secuestros óseos que aparecen porque el hueso se necrosa completamente, ¿no? Este es un cuarto caso. Miren, la chiquita está abriendo la boca bastante. Ha ocurrido una infección severa, ¿no? Y sin embargo, el alveolo dental, en el caso de ella, está conservado, ¿no? Está bastante conservado. Un problema quizás sería de que aquí me parece que hay un problema, ¿cómo se llama? Un problema de cercanía al conducto dental inferior. Pero si lo vemos desde el punto de vista oclusal, nos damos cuenta que el hueso no es uniforme como en otras zonas, ¿no? Hay zonas osteolíticas, ¿no?, que muestran de que hay inicios, ¿no?, de un proceso osteomielítico en el alveolo dental. Entonces son consecuencias, ahí está, esta es otra vista, este es el anterior, no, este es otro caso. Este es otro caso. En este caso, lo que ocurrió fue lo siguiente. Esta señora vino un día antes que yo me vaya de viaje al extranjero, ¿no? Me acuerdo clarísimo, me acuerdo. Y la paciente me contó esta historia, ¿no? Yo la vi, o yo la conocí el día 28 o 27 de enero, ¿no?, de hace varios años, ¿no? Me dice, a mí me hicieron la extracción en el mes de noviembre. Noviembre, ¿y cuál es el problema que tiene? Hasta ahora me sigue sangrando. Me ha vuelto a sangrar, mejor dicho. La historia empezó en noviembre, que me hicieron la extracción y me sangró bastante. El doctor me dio anticoagulantes, ¿no? Me mostró, no me acuerdo cuáles eran. Y con eso calmó un poco. A los 2 días tuve otro episodio de sangrado continuo, y el doctor me dio más coagulantes. Y así pasó 2 semanas, cesó, y a las 2 semanas posteriores otra vez episodio y le dio más coagulantes. Hasta que llegó un momento en que cesó, paró todo, ¿no? Y de esto hace más o menos la Navidad. Antes de la Navidad fue la última vez que tuve un problema. Pero ahora ha pasado un mes más y ha amanecido ayer, me dice la señora, nuevamente con sangrado y estoy desesperado. Como ella ya prevía, parece que había averiguado otro lugar, sí, porque ella vino referida, le habían tomado ya una radiografía panorámica, ¿no? Y aquí en la panorámica se ve un cuadro típico de osteomielitis, ¿no? Esta es una osteomielitis crónica, definitivamente. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué relación tiene el sangrado con la osteomielitis? Es que el sangrado en esta paciente fue producto de una alveolitis húmeda. La alveolitis húmeda no fue diagnosticada, no le hicieron curetaje de la alveolitis húmeda, en lugar de hacer curetaje le dieron coagulantes, ¿no?, pensando que era
una hemorragia por trastornos de la coagulación, cual es una patología muy rara, ¿no? Muy rara en nuestro medio, y la mayoría, más del 90% de los pacientes que tienen discrasia sanguínea, ellos ya lo saben, ¿no? Y están bajo tratamiento médico, ¿no? O han tenido episodios mucho más sencillos, no necesitan hacerse una extracción. El paciente se cae, ¿no? Y se produce un tremendo hematoma. Entonces, en esos casos de trastornos de la coagulación es diferente. Entonces, no es recomendable que un paciente que ha tenido sangrado postoperatorio le estemos dando a todo el mundo indiscriminadamente coagulantes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, primero, para que cese el sangrado, tenemos que limpiar el alveolo y eliminar el coágulo infectado y putrefacto. Acá está la tomografía de la misma paciente, donde se ve, pues, acá en la tabla lingual, en la vista cruzada, se ve que hay un fragmento de hueso y un secuestro óseo. El hueso se está cayendo a pedazos. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que hospitalizarla, hay que internarla, hay que hacer un curetaje, ¿no? Le digo a la señora, y eso va a demandar que usted tenga que internarse los 4 o 5 días, que el tratamiento va a demorar posiblemente entre 20 y 30 días. Yo no puedo atenderla porque yo me voy de viaje, ¿no? Sería pues irresponsable comprometerme con un caso, ¿no? Ya la derivé a otro lugar, eso fue justo antes de la pandemia, ¿no? El año 2019 ha sido esto. Pero el hecho es que esto es una osteomelitis que se desarrolló a partir de una alveolitis húmeda. Este es John, ¿no? Yo le puse John COVID, ¿no? Para acordarme que a este paciente le hicieron la extracción en el mes de enero, ¿no? Unos 10 días antes del inicio de la cuarentena en el año 2019. Yo lo conocí por el mes de mayo más o menos, ¿no? Y se apareció con una hinchazón, con un flemón. Y le digo, ¿cuál es? Y incluso se ve que el cuello está hinchado, ¿no? La infección se ha ido al piso de la boca. Y le digo, yo le digo, ¿y qué ha pasado? Cuéntame. Lo que ha pasado, doctor, es que me ha hecho la extracción, ¿no? Se me complicó, me seguía doliendo. ¿Y qué te dijo tu doctor? Bueno, me dice, lo que pasa es que yo he tenido miedo de salir por el COVID y estoy encerrado recién, hace pocos días he salido, por eso que le he llamado por teléfono y le pedí una cita, ¿no? Porque además usted es uno de los pocos doctores que está trabajando durante la cuarentena, cosa que también algún día nos reiremos de todo eso. Lo cierto es que a John, y su doctor también estaba igual en su casa por el COVID. El asunto es que todo el mundo está metido en su casa por el COVID. Lo que le dije fue, bueno, como ya la infección está evidentemente en el cuello, tenemos desgraciadamente que hacer una incisión en la parte cervical, ¿no? En la zona submaxilar, o en la región submaxilar, para poder hacerte, en este caso, una limpieza, ¿no? Y así fue como a John se le hizo el tratamiento, ¿no? Hemos visto entonces una serie de casos, ¿no? Lo más rápidamente posible, ¿no? Esta es una síntesis, una carnecita de casos clínicos de pacientes que empezaron con una alveolitis húmeda y terminaron con infecciones severas como una osteomelitis crónica y en algunos casos, ¿no? Tengo otros más, que terminaron también con fractura patológica, ¿no? Son situaciones extremas a las cuales no debemos llegar, y ustedes nunca van a llegar, porque tienen que hacer un diagnóstico clínico de la alveolitis húmeda y un tratamiento, en este caso, quirúrgico y médico para poder solucionar este problema, ¿no? Estamos con todos presentes, estamos 24 personas, son 23 alumnos, faltan algunos pocos, ¿no? Y quien habla, somos 24. Y como dije al principio, según mi relación en el sílabus, espero equivocarme, ¿no? Y de acuerdo a lo que en ese momento nos plantearon, de repente puede haberse modificado, nos quedan 3 semanas de clase, ¿no? Pero estas 3 semanas de clase están planificadas, eso es según el reglamento de la universidad, la siguiente semana para tomar el examen final, es el cuarto examen, la siguiente semana para el sustitutorio, que no creo que haya muchos, o que haya uno o dos, y esto creo que es ajeno, y la semana siguiente dispuesta para el examen de aplazados, que en este curso de cirugía no hay examen de aplazados desde hace por lo menos casi 20 años, ¿no? Entonces, son 3 semanas que afortunadamente, tienen que ser consideradas, ¿no? Por eso que en una oportunidad creo que conversamos en el grupo el día viernes, dije, esta semana, hoy específicamente es la última semana de teoría, salvo que haya habido un cambio en el camino, que no lo sé, ¿no? Habrá que verificar, ¿no? Pero caso contrario, ¿no? El día de hoy estamos terminando la secuencia de teorías del curso, ¿no? Yo me siento muy contento de haber estado con ustedes, todavía no me estoy despidiendo, pero sí estoy despidiendo la parte teórica, como repito, a menos que haya un cambio en el, ¿cómo se llama?, en el cronograma de la universidad, ¿no? Son buenos alumnos, yo creo que les depara un gran futuro, ¿no? Todos están muy bien en el curso, por ahí alguien que la va a estar peleando en el último examen, que yo estoy seguro que va a salir adelante,
que van a presentar todos los trabajos que quedan pendientes, todos lo están haciendo muy bien. Yo he visto un cambio significativo en prácticamente todos, ¿no? Ustedes no son los mismos, ¿no? Que empezaron el curso, son personas que han crecido, ¿no? Y me alegra mucho por ustedes, ¿no? Ya los veremos, nos veremos después ya en persona en algún momento, porque yo creo que ya debe empezar la semipresencialidad en la facultad, aunque todavía no nos han adelantado nada, pero esperemos